pido por favor que me ayuden a darle la bienvenida a Felipe Piñera. Si yo te hubiera conocido, Felipe, cuando tenía que estudiar por Ibáñez. Hay unas instrucciones de Belgrano a la soldadesca en cuanto a que los ejemplos deben ser esencialmente de los superiores, ¿no? Y de cómo hay una condición y una línea moral del cumplimiento de órdenes. Hubiera sido interesante tenerlos siglo XX, sí, ¿no? Maravilloso, porque se emparenta con el reglamento de honor del Ejército de los Andes, de una dureza extraordinaria a todo aquel que se aproveche de su cargo militar, ¿no es cierto? Sí, era muy duro con sus oficiales y suboficiales que permanentemente haciendo acciones disciplinarias para que den ejemplo a la tropa. Un ejemplo interesantísimo que eran los primeros que cobraban eran los soldados, de las pocas veces que llegaba la paga, ¿no? Que llegaba muy poca. Y de ahí que él acumula tanta deuda, o sea, tanta plata se le debe cuando muere, ¿no? Es decir, le cobró muy pocos sueldos de sus larguísimas 10 años de campañas militares, el hombre que más estuvo al frente probablemente de campañas, sin cobrar un centavo, un ejército en harapos, realmente, como lo describe él, ¿no? Hablando de sus campañas, ¿cómo era el Belgrano militar? Porque algunos de su época lo consideraban un flojo. Bueno, él nunca quiso ser militar, sinceramente, o sea, él asume ese compromiso que le viene dado su grado militar por la participación en las invasiones, como todos los ciudadanos de aquel momento de Buenos Aires, en las famosas milicias. Y bueno, tiene que asumir ese rol que él no quería, además es una pena porque él hubiera sido un extraordinario gobernante, ¿no? Tipo un cuadro político para gobernar. Sin embargo, se desempeñó bastante bien militarmente hablando, digamos, lo que no lo quieren, recuerdan permanentemente Vilcapugio y Ayohuma, pero no recuerdan el éxodo jujeño, ¿no? Que es una obra maestra de la estrategia militar, o la batalla de Salta, la batalla de Tucumán, ¿no? Hablando de Salta, las piedras. ¿Qué vínculo tenían Belgrano con Güemes? Bueno, es una relación que comienza enojosa porque Belgrano era un católico bastante duro y le recriminaba a Güemes su vida licenciosa, que no podía estar al frente bueno, Güemes se ríe de eso, por supuesto, y cuando ve lo que es Güemes deja de lado sus criterios morales, digamos, y avala absolutamente a ese hombre extraordinario que era Martín Miguel de Güemes, ¿no? Que es el hombre clave de la estrategia de Belgrano San Martín en el norte, ¿no? Y ahí obviamente hay un apoyo, hay unas cartas muy interesantes entre los dos, donde hablan permanentemente del mareo de las autoridades porteñas, que no entienden nada de lo que está pasando en el frente de batalla, ¿no? Es decir, una cosa es la gente que está poniendo el pecho a las balas y otro visto que están acá, y esta idea de gastar el dinero de la guerra contra Artigas y no contra el enemigo español, que permanentemente lo señala Güemes. Güemes es el hombre, que posibilita el cruce de los Andes. Sin Güemes no hay cruce de los Andes, ¿no? Güemes es el que frena a los ejércitos de Lima, le complica la vida y permite entonces el cruce, ¿no? Bueno, él estaba vigorosamente en contra de la posibilidad de que el país se endeude. Sí, pero fuertemente. Absolutamente. Era un tema de discusión en ese momento. Eso venía de la fisiocracia, ¿no? Esta idea de tener un sólido respaldo en metálico, oro y plata como reserva de la moneda para que la moneda sea sana, y eso estaba absolutamente en contra de la deuda externa, que hay un artículo particularmente en sus memorias sobre la deuda, el peligro de la deuda, ¿no? Del préstamo fácil, dice él, o sea que las potencias te prestan, pero después van a subir los intereses, y evitó efectivamente un endeudamiento temprano de la Argentina, ¿no? Tal como Moreno era un hombre muy preocupado por las penurias de la gente, ¿de qué manera se expresaba ese sentimiento en su acción pública? Bueno, una de las cuestiones era evidentemente el tratar de mejorar la condición de vida con la política de precios máximos, por ejemplo, que intentó aplicar. Intentó, digo, porque fue muy complicado sacarlo en el Cabildo, que era un lugar de grandes comerciantes. La política educativa, de que la educación llegara a todo el mundo. Y se ve su sensibilidad, por ejemplo, cuando él cuenta en la Gaceta quiénes son los que donan dinero para el ejército revolucionario del norte. Y ahí habla de los niños pobres que donaban un par de zapatos de su padre, que donaban centavos. Dice, ninguna donación de nadie pudiente podrá igualar a la de estos niños y a estos sectores populares que son los que contribuyen con lo que no tienen, ¿no? Es un artículo muy lindo de la Gaceta. Hablando de los procesos constitucionales,
¿Qué puntos son los destacables de ese famoso reglamento de Belgrano que luego toma Alberdi como un referente? Bueno, es una obra maestra, yo diría, Alberdi lo cita en las bases, y inclusive como referente de lo que va a ser la Constitución. Es un reglamento para los pueblos de las misiones, entendiendo por las misiones la zona de nuestro litoral, la zona guaraní, donde él reglamenta cómo debe ser la vida, algo dije antes, ¿no? El tema de las comunidades, del autogobierno, de la diputación, de la escuela bilingüe, de la prohibición de los castigos corporales, de la implantación del sistema de pesos y medidas, porque esta gente era engañada por ser analfabeta, de la obligatoriedad de la concurrencia a las escuelas de todos los trabajadores. Habla de derechos y garantías, ¿no? Realmente importantísimo. Diciembre de 1810, ¿no? Belgrano no dejó dudas desde un comienzo de sus afanes independentistas. Claramente. No era como otros. Sí. ¿Con quiénes compartía ese ideario? Bueno, claramente la va a compartir a partir del 12 con San Martín, pero antes con Castelli, Monteagudo, Moreno, Paso. Y creo que lo que vos decís se queda claramente graficado en un momento muy complicado, cuando es el primer triunvirato, ¿no? La época de Rivadavia como secretario de ese triunvirato, cuando él crea la bandera y cuando crea las baterías, libertad e independencia, o sea, que era una cosa de una osadía en un gobierno. Bueno, Rivadavia se lo reprocha, ¿no? Claro, Rivadavia lo reta, le dice que destruya la bandera, que no la use más, porque él dice que era un absurdo pelear a los españoles con la bandera española, ¿no? Como se estaba haciendo hasta ese momento. Una cosa es decir que seguimos siendo fernandistas y otra cosa. Entonces, bueno. Primera bandera con bandas verticales. Exactamente, verticales, luego se hacen horizontales, y finalmente se adopta en el 13 la bandera actual, que obviamente su origen es el origen borbónico, ¿no? La mayoría de los militares de la época se pasaron desobedeciendo los órdenes centrales. Bueno, porque las órdenes eran una locura. Digamos, las órdenes eran permanentemente: vengan a defendernos de los federales, vengan a defendernos. Está el caso de Belgrano, que logra el triunfo de Salta por desobedecer, de Tucumán primero. Está obviamente la rebelión del 15 contra Alvear. Y está, por supuesto, la gran desobediencia, la llamada genial desobediencia de San Martín, en el Acta de Rancagua, cuando lo llaman a defender al directorio que se está cayendo a pedazos, y San Martín decide seguir con su campaña libertadora, ¿no? Lo cual el liberalismo argentino no se lo va a perdonar. O sea, Vicente Fidel López dice que San Martín se robó un ejército, ¿no? Refiriéndose a los granaderos. Estábamos viendo que el próximo número es el de Monteagudo. Monteagudo, un hombre originalmente conservador, monárquico, sí, que luego tiene un giro, se radicalizó de alguna forma. Yo creo que le dura muy poco eso, ¿no? O sea, aparece al revés de Moreno. La tesis doctoral es una tesis conservadora que él va rápidamente a revisar a partir de lo que está ocurriendo, y escribe esa extraordinaria pieza teatral que estamos tratando de publicar. Es muy difícil de conseguir, es inédita, se llama El diálogo entre Fernando VII y Atahualpa, que es un acto extraordinario de ironía, ¿no? Es una pieza teatral donde él hace hablar, esto se produce después de la invasión de Napoleón a España, cuando Fernando está preso de Napoleón. Cuando decimos preso, pensemos en un castillo hermoso en Valmy, ¿no? O sea, preso que decía viva el emperador, ¿no? Estaba tan cómodo y tan contento Fernando. Pero bueno, ha perdido su reino, ha perdido sus heredades, digamos, en manos de Napoleón. Entonces dialogan Atahualpa, el último inca, digamos, sí, que fue asesinado por Pizarro después de pagar aquel rescate. Bueno, dialogan y Fernando le dice: estoy muy apenado porque he sido invadido, me han quitado mi reino, mis propiedades, ¿no? Y Atahualpa le dice: te entiendo perfectamente, ¿no? Y comienza un diálogo extraordinario donde... Pero, ¿y decís que es difícil encontrar? ¿Dónde está? Bueno, está en la biblioteca de Chuquisaca. Estamos tratando ahora, a través de la Embajada Argentina en Bolivia, de conseguir una copia. Tenemos fragmentos, se conserva por fragmentos acá, en la Biblioteca Nacional. Y una cosa extraordinaria es, por ejemplo, el debate porque Fernando justifica la masacre de la conquista porque acá había idolatría, ¿no? Y sacrificios humanos. Entonces Atahualpa le habla de la Inquisición, ¿no? Bueno, es un debate extraordinario, y donde finalmente él plantea lo que se llamó el silogismo de Chuquisaca, porque esto sucede en Chuquisaca,
que cuando el rey no está hay que formar juntas de gobierno para reemplazarlo. Las preguntas que ya estén, tráiganmelas, por favor. Y bueno, es el primer planteo de creación de juntas y la primera revolución, de hecho, es el 25 de mayo del 9 en Chuquisaca.